a Jorge Roig, que como sabéis es psiquiatra de la USM de Belgrado, que nos hiciera un revival para terminar este año. Y le pedí que hiciera la misma sesión que hizo hace no sé cuántos años. 7. 7 años. Entonces nos la grabábamos y a mí me sabía mal que no hubiera documentado de aquella sesión, porque es una sesión muy interesante que yo se la encargué precisamente a Jorge de adrede, ¿no? Porque lo bonito es pedirle a la gente que haga cosas que nunca haría de una manera espontánea, ¿no? Entonces, pues hablar de la tesis de Lacan a una persona que no sabía ni quién era Lacan, ¿no? Pues es interesante, porque él aprendió y además lo hizo muy bien. También que le pedí que por favor que la volviera a hacer, ¿no? Yo solamente os diré 4 cosas acerca de esta historia de Lacan y Aimé, porque luego nos la contará bien Jorge. Y es que Lacan hizo una tesis, porque Lacan es psiquiatra, como sabéis que es un psicoanalista sin más, ¿no? Lacan era un psiquiatra que trabajaba en uno de los hospitales mejores de París, que es el Hospital de Saint-Anne, y que tuvo como director de su tesis a uno de los psiquiatras más importantes de la historia, que fue Clérambault. Clérambault, os quería contar una cosa de Clérambault que es muy divertida, porque Clérambault era uno, como decía antes, de los psiquiatras clásicos, que inventó varias cosas, ¿no? Entre otras cosas describió la erotomanía, ¿no? Que aún lleva su nombre, la erotomanía de Clérambault, que es esas mujeres que se enamoran de una persona famosa y la persiguen y la acosan, ¿no? Pero la persiguen y la acosan creyendo que el que te está acosando es él, ¿no? Que te escribe cartas, en realidad el que te escribe cartas eres tú, ¿no? Y eso está ahora muy de moda gracias a internet y al WhatsApp. Por eso hacemos pantallazos, ¿no? del WhatsApp para demostrar que nos persiguen, ¿no? El asunto es que Clérambault trabajaba en un entorno bastante raro, ¿no? Clérambault trabajaba en una comisaría y tenía 13 camas, 13 celdas a su disposición. Llegaba por la mañana y su función consistía en ver a las personas que habían sido detenidas en ese distrito de París durante la noche. Y durante la mañana decidía quién iba a la calle, quién iba a la cárcel y quién iba al manicomio. Y por eso desarrolló una técnica de mucha precisión, que es una técnica que está escrita como un microscopio de Clérambault, ¿no? O sea, él utilizaba el interrogatorio casi policial, ¿no? Para enterarse de los estados mentales de sus pacientes, y a través de este interrogatorio llegaba a decidir quién estaba loco y quién no. Y en esa historia, pues, describió también el pequeño automatismo mental, que es algo muy parecido a la fase de trema que describió otro psiquiatra de ilustre. Bueno, el asunto es que Clérambault fue el que vio a Aimé y fue el que la destinó al Hospital de Saint-Anne, donde la recibió Lacan, que estaba de guardia. Lacan tenía en su cuarto de guardia un cartel muy grande que decía: no está loco quien quiere, sino quien puede, ¿no? Eso también debería de estar en nuestro cuarto de guardia, en el sentido de que la locura no es una cosa que se elija, ¿no? Sino que es una cosa que nos sucede. Bueno, entonces el caso de Aimé, ahora veréis por qué estaba en la comisaría y ahora veréis lo que pensaba Lacan de esta paciente,
Jorge Roche nos lo cuenta. Muy bien. Bueno, voy a empezar de pie. Bueno, pues gracias por las amables palabras, Paco. Y no habíamos hablado de este tema, pero tienes razón. Jamás hubiese hecho esto de motu propio, ¿no? Pero el caso es que una vez hecho es muy interesante. Bueno, por lo tanto, esta sería una segunda mirada hacia un caso y una tesis que yo revisé en 2009, y en esta segunda mirada pues he cambiado cosas. He pretendido, una de las cosas que he pretendido es recoger más la literalidad del propio autor y de la propia enferma, ¿no? Es decir, no sacar tanto conclusiones, sino respetar más esta literalidad. Por eso veréis que hay algunos párrafos, palabras, expresiones que van en cursiva. Esto lo que representa es lo que escribe Lacan. Y hay otras expresiones que van entrecomilladas, y esto es la literalidad de lo que dice la enferma y está recogido por Lacan. ¿Vale? Bueno, pues empezamos. Y empezamos por el atentado. En abril de 1931, Lacan no pone las fechas, no concreta las fechas, intentando respetar la intimidad de la paciente, pero las sabemos. A las 8 de la noche, la señora Z, una de las actrices más apreciadas del público parisiense, llegaba al teatro en que esa noche iba a actuar. En el umbral de la entrada de los artistas fue abordada por una desconocida que le hizo esa pregunta: ¿es usted la señora Z? La mujer que hacía la pregunta iba vestida correctamente. En el tono de su pregunta no había nada que despertara la desconfianza de la actriz. Entonces, según declaró la actriz, la desconocida cambió de rostro, sacó rápidamente de su bolso una navaja ya abierta y, mientras la miraba con sus ojos en que ardían las llamas del odio, levantó su brazo contra ella. Para detener el golpe, la señora Z cogió la hoja con toda la mano y se cortó los 2 tendones flexores de los dedos. Ya los asistentes habían dominado a la doctora de la agresión. Está en cursiva, esto es literal de Lacan. Utiliza seudónimos, ¿vale? La señora Z es un seudónimo y ahora veremos quién es. Bien, esto fue recogido en los diarios de la época, y esto es la portada de un diario parisino de la época, donde se refleja este episodio precisamente, y abajo nos dice el gesto de una loca. Esta es la actriz agredida, ¿vale? Huguette Duflo, que es también un nombre artístico, no es un nombre real, era una actriz conocida del teatro y del cine. Este es el escenario del crimen, el teatro, sigue existiendo y sigue teniendo representaciones. Y Lacan continúa: en presencia del comisario respondió normalmente a las preguntas de identidad. En lo sucesivo le llamaremos a Aimé. Es un seudónimo. Luego, bueno, os lo digo ya, Aimé es Aimé es amada en francés, y es uno de los personajes de una novela que escribió la enferma. Declaró que desde hacía muchos años la actriz venía haciendo escándalo contra ella, que la provocaba y la amenazaba, que en estas persecuciones estaba asociada con un académico que llama P.B., famoso hombre de letras, el cual en muchos pasajes de su libro revelaba cosas de la vida privada de ella. Desde hacía algún tiempo, esta había tenido intenciones de habérselas cara a cara con la actriz. La atacó porque vio que huía. Si no lo hubieran detenido, le habría asestado otro navajazo. Ese es el novelista P.B. del que habla. Es un escritor francés de la época. Y ahí es conducida a la comisaría, después a la cárcel, y en la cárcel pasó 2 meses antes de pasar al hospital. En esta cárcel pues ha tenido huéspedes famosos como el Marqués de Sade o Mata Hari. Esta foto es de esa época, de ese año, en la cárcel, ¿vale? Es una cárcel de mujeres, regentada por monjas, y están haciendo labores. 2 meses después, como os decía, pasa al hospital y se llega a la conclusión que la señora A sufre de delirio sistemático de persecución a base de interpretaciones con tendencias megalomaníacas y sustrato erotomaníaco. Y en esta clínica de Saint-Anne es donde Lacan le hace el seguimiento durante 1 año y medio. Esta es una foto actual del hospital que sigue en funcionamiento.
Bien, hablemos de Aimé. En el momento del ingreso, de este ingreso en que la conoce Lacan, tiene 38 años. Nació a final del siglo XIX, es 9 años más joven que Lacan, es de una familia católica de campesinos del centro de Francia y tiene 5 hermanos. 2 hermanas mayores y 3 hermanos menores. Son 3 chicas, las mayores, 3 chicos, los menores. Desde los 18 años trabaja como una empleada en administración de compañía ferroviaria. Dice, esto lo dice Lacan, pero en otras fuentes hablan de que trabaja en correos. Se casa con 25 años y en ese momento pues cambia nombre de casada. Tiene posteriormente un hijo. Y posteriormente, después de tener el hijo, unos meses después, como ahora os contaré, ella solicita el traslado para ir a trabajar a París, separándose de su marido y de su hijo. Esta es una foto de la paciente. Solamente constan, por lo que yo he podido ver, 2 fotos de la paciente. La segunda viene después, la pondré luego. Y esta es una foto un poquito más joven, aquí tiene 32 años, un poquito más joven que cuando ingresan. Y vamos a hablar un poquito de Lacan. Lacan nació en 1901, como os decía, 9 años después de la paciente. Estudió medicina, después hizo psiquiatría en este hospital. Trabajó durante un tiempo también con Clérambault. Hizo su análisis con Lowenstein y basó mucho su trabajo sobre la psicosis, sobre la paranoia, en el estudio del lenguaje de los enfermos. Bueno, aquí vemos a Lacan. Lacan es este, de la derecha, con sus 2 hermanos, de joven. Nació en una familia muy religiosa. Él estudió en un colegio de jesuitas. Su hermano se hizo benedictino. Aquí lo vemos ya un poquito más crecidito. Y estas pues ya son las imágenes que más reproducidas de su etapa final. Algo que le caracteriza mucho pues es un lenguaje rebuscado, un discurso lento, el puro en la mano, un pelazo en la cabeza hasta el final de sus días y dentro un cerebro brillante, en sentido metafórico, por supuesto. Era una persona brillante. Os he traído esto para que veáis un poquito su letra, Y él se mueve en un mundo en un ambiente cultural muy rico en París, forma parte, se relaciona con la gente del surrealismo, André Breton, Louis Buñuel, Salvador Dalí, Picasso. Picasso en aquel momento estaba en pleno auge, tenía una fama tremenda y Lacan fue su médico durante un tiempo. Aquí vemos una foto precisamente con esto. Lacan es este de aquí, de la izquierda. Bueno, y hay personas pues muy relevantes. Aquí tenemos a Pablo Picasso, aquí tenemos a Simone de Beauvoir y esta es su pareja, que es Jean-Paul Sartre. Tenemos al escritor Albert Camus. Esta es Cécile Éluard, que es la hija del poeta Paul Éluard, del que ahora también os voy a hablar. Es decir, que se movió en un círculo cultural, intelectual muy relevante. Y Dalí nos faltaba, ¿vale? Ambos influenciaron mutuamente. Aquí os pongo que a Lacan le hizo reflexionar las ideas de Dalí sobre si la paranoia tenía una función de alucinación, definía el delirio como una interpretación de la realidad y la paranoia como una tía creadora lógica. Y cuando Lacan publicó su tesis sobre la paranoia, pues a Dalí también le entusiasmó la idea. Y os prometía que se iba a hablar de Paul Éluard, ¿vale? Poeta de la época. Y entre los dos pongo a esta señora. ¿Sabéis quién es? Gala. Pues Gala tiene este nombre. Y no es casualidad, porque pasó de aquí a aquí, ¿vale? Se casó con Paul Éluard. En 1929 fueron a visitar a Cadaqués a la familia Dalí, pues allí surgió el amor
y 3 años después en París se casaron Dalí y Gala. Esta es luego su casa por Gigat. Clérambault, ya ha comentado Paco algunas cosas. Era un ilustre psiquiatra ya en la época de Lacan, y en algún sitio he leído la referencia, que yo no estoy seguro si es cierta, ¿no?, de que él consideró a Clérambault como su único maestro en psiquiatría. Está claro que le influyó de manera importante, pero dos curiosidades os quería decir respecto a esto. Una, que Lacan no pone entre sus dedicatorias a Clérambault en la tesis. Y esto es así porque Clérambault era organicista, y esta es defendía la organicidad de la psicosis, y esta era una teoría que no le gustaba a Lacan, y por eso no la nombró. Y luego simplemente pues, una curiosidad, ¿no?, por el tema del suicidio. De Clérambault se decía que era el psiquiatra de la mirada, ¿no? Paco lo ha dicho, cómo hacía sus pesquisas muy detalladas, y se dice que el hecho de que fuese perdiendo vista, y de hecho vino a España, a Barcelona, a operarse de los ojos, pues le sumió en un estado de melancolía que finalmente pues, le llevó al suicidio. Él había participado en la guerra, era, digamos, una especie de héroe de guerra, y con su propia arma de su revólver, pues era el psiquiatra de la mirada. Dicen que mirándose al espejo, metió el revólver en la boca y apretó el gatillo, a los 62 años, 2 años después de la publicación de la tesis de la que vamos a hablar. Henry Clodd era el jefe de Lacan en el momento en el que él está trabajando en el Hospital St. Anne y en el momento en que ve a la paciente. Y Henry A. era contemporáneo. Aquí lo vemos justo en el Hospital de St. Anne y justo en el año en que publica la tesis, ¿vale? Este es Lacan, este es Henry A., quien pues, después pues, publicó su famoso tratado de psiquiatría. Estas 3 personas fueron muy relevantes, entre otras, como contemporáneos, personas con las que él coincidió: Clérambault, Clodd y A. Y Lacan pues, falleció en 1981 a los 80 años. Bueno, y me voy a adentrar en la tesis. Me siento ya. Bueno, esta es la tesis original, la publicó en el año 32. Bueno, la defendió en el año 32, pero no fue hasta el año 1975 que se publicó, y luego Lacan nos lo explica por qué no lo hizo. Bueno, el agradecimiento lo hizo al profesor Clodd, pero no a Clérambault. Eso lo he comentado antes. La tesis podríamos decir que tiene 3 partes. Una primera parte con una posición teórica sobre la psicosis paranoica, que es sobre lo que va la tesis. La segunda parte sería, la parte central, sería el caso clínico que les pone. Y luego una tercera parte también, pues digamos, de desarrollo teórico. Me voy a centrar sobre todo en lo que es el caso clínico. Es un caso muy interesante y entraré de perfil solamente en las concepciones más teóricas. Es decir que Lacan es un autor muy difícil de leer, muy difícil de leer. El caso clínico es relativamente sencillo, pero el posicionamiento teórico es muy complejo. Algunos dicen que barroco, y estoy de acuerdo. Bueno, vamos a hablar del caso. Lacan nos dice que elige este caso porque estaba estudiando la paranoia, y pues entre otras cosas lo elige por 2 motivos. Uno, porque conocía muy bien a la paciente, la veía casi a diario durante año y medio, y pues porque le ofrece la oportunidad de ver algunos aspectos de la nosología y de la relación con la personalidad que ahora veremos y que son de interés. Veamos a la paciente. Más o menos voy a seguir el guión que sigue Lacan en su publicación, ¿vale? Nos dice entre sus antecedentes que tiene un ingreso anterior, 6 años antes había estado ya ingresada,
Y se habla en esos informes de ingreso de trastornos mentales cuya evolución data de más de un año, las personas con quienes ella se cruza en la calle le dirigen injurias groseras, la acusan de vicios extraordinarios, incluso personas que no la conocen. Quienes la tratan de cerca dicen de ella las peores cosas posibles. Toda la ciudad está enterada de su conducta, la cual, en opinión de todos, es depravada. En vista de eso, ha tenido ganas de irse de la ciudad, incluso sin dinero para vivir en cualquier otro lugar. Ideas delirantes de persecución y de celos, ilusiones, interpretaciones, declaraciones ambiciosas, alucinaciones mórbidas, exaltación, incoherencia por intervalos. Estuvo ingresada 6 meses. Ingresó por solicitud de la familia y salió de alta, no curada, también por solicitud de la familia. Tiene antecedentes policiales, nos nombra estos 3. Por un lado, ella solicita la publicación de unos artículos y tiene una reacción agresiva cuando se lo deniegan. Por otro lado, intenta publicar en una editorial una de sus novelas y cuando se lo rechaza agrede a la persona que le da la noticia y le imponen una indemnización de 375 francos. Y añade que el comisario que la interroga después de este gesto se muestra indulgente con la emoción de la vanidad literaria herida. Hay que creer por lo menos que no distingue en su estado nada más, pues la deja en libertad después de una severa reprimenda. Y añade, es deplorable que no se la haya internado entonces. Y luego, pues como es habitual también en estos casos, ella misma ha hecho algunas denuncias. Nos comenta que tiene un bocio endémico, como su madre y como una de sus hermanas, que parece que está en tratamiento con estrato tiroideo del que abusa. Y cuando ingresa tiene un estado subfebril, que luego desaparece, y sufre la interrupción de reglas durante 6 meses. Nos comenta también que por aquella época en que estos hechos suceden, en el ingreso, la paciente llevaba una vida, digamos, sometida a estrés, trabajando, luego estudiando para sacar el bachillerato, va a la biblioteca, digamos, un surmenage intelectual y físico, un agotamiento. Se alimentaba mal, no llevaba una vida ordenada y parece que estaba abusando de café. En los antecedentes familiares comenta que la madre tiene fama de estar afectada de locura de persecución. Durante la gestación de nuestra enferma, un accidente trágico le costó la vida a la mayor de las hijas, cuando tenía 5 años, la cual a la vista de su madre se cayó en la boca abierta de un horno ardiendo y murió muy rápidamente de quemaduras graves. 5 meses después del trágico accidente, la madre vuelve a quedarse embarazada, el niño muere al nacer y posteriormente, unos meses después, nace Aimé, a quien se le pone el nombre de la hermana mayor muerta. Son, por tanto, 2 muertes con las que preceden a Aimé. Es la muerte quien la precede y la bautiza, ya que ocupa el lugar de la hermana muerta. También hay una tía, no se dice si por parte de madre o de padre, que parece que también tenía alteraciones mentales. Del examen clínico, comenta que respecto a la actitud hacia el delirio hay una reducción completa. Es decir, cuando Aimé, después de pasar por la cárcel, ingresa en el hospital, ya no delira. De hecho, dice, ¿cómo he podido creer eso? Añade, no obstante, matiza que aunque los temas del su delirio ya no arrastran ahora ninguna adhesión intelectual, parece haber cierta evocación emocional en algunos puntos, ¿no? Ella sigue diciendo, hice eso porque querían matar a mi hijo. Se expresa con precisión y con bastante penetración introspectiva, está plenamente orientada, da muestras de una integridad intelectual completa y no aparecen trastornos del flujo del pensamiento y al contrario, la atención está siempre vigilante. Tiene ciertos sentimientos de vergüenza, de ridículo y de pena respecto a lo que ha sucedido y a lo que ha pensado tiempo atrás. Y aunque inicialmente parece que se muestra algo desconfiada en su ingreso, ve lúcidamente el interés que para ella representa la franqueza y entonces Lacan considera que no hay duda de la sinceridad que ella expresa. Bien, si nos vamos un poco a la revisión de los temas del delirio, nos dice que están presentes la gama casi completa de los temas paranoicos. Por un lado, los temas de persecución, celos y prejuicios, ¿vale? No hay en este caso ideas hipocondríacas ni de envenenamiento. Y luego hay unos temas de grandeza. Por un lado, de tipo megalomaníaco, sueños de evasión hacia una vida mejor, intuiciones vagas de tener que llevar a cabo una excelsa misión social,
un idealismo reformador, ¿vale? Ideas megalomaníacas, y por otro lado una erotomanía, hacia dos personajes, hacia el escritor que hemos nombrado antes, y que dice que pasa a las tres fases de Clérambault, la esperanza, el despecho y el rencor, ¿vale? A este pasa del amor al odio. Y el príncipe de Gales, ahora después comentaré, su figura idealizada es el príncipe de Gales. Nos dice que cuando Aimée comienza la enfermedad tiene 28 años, cuando los síntomas son relevantes tiene 28 años y en ese momento está embarazada. Tiene por esos días la impresión de que cuando charlan entre sí sus compañeros de trabajo es para hablar mal de ella, critican sus acciones de manera insolente, calumnian su conducta y le anuncian desgracias. En la calle los transeúntes cuchichean cosas contra ella y le demuestran su desprecio. En los periódicos reconoce alusiones dirigidas a sí mismo contra ella. Según parece, ya anteriormente le había hecho a su marido una escena de celos muy desprovista de base. Las acusaciones se vuelven precisas y netamente delirantes. ¿Por qué me hacen todo eso? Quieren la muerte de mi hijo. Si esta criatura no vive, ellos serán los responsables. Bien, este comienzo del delirio es muy anterior, es 10 años anterior al actual ingreso, ¿vale? Está haciendo la anamnesis, ¿vale? Entonces, en este primer embarazo es cuando tiene un primer episodio psicótico, 10 años antes del actual ingreso. La propia paciente dice que durante mis embarazos yo estaba triste, mi marido me tomaba a mal mis melancolías. Tiene sueño,